estamos de regreso en su espacio Visión de Águila. Está con nosotros el pastor Luis Felipe. Hermano querido. Parecía que era un año de ausencia que tenía. No, pero estamos aquí en este día ya para darle la gloria a Dios todos juntos. Hoy sé que trataremos un tema muy especial, el cual tiene que ver con la identidad del cristiano. Es un tema que, de hecho, es necesario que vuelva a predicarse de tema en las iglesias, porque necesitamos retomar una vez más lo que es la imagen de Cristo en el creyente. Así que yo creo que este tema que surgió en el corazón de Dios a través del hermano Julio, pues va a causar impacto en la vida de aquellos que están escuchando o viendo en esta hora. Amén. Y era como decía al principio, que el creyente tiene que saber de dónde viene, quién es. Amén. Y hacia dónde vas. Amén. Porque en eso nos damos cuenta que realmente tenemos una verdadera identidad. Porque imagínese usted que se le pregunta a una persona, ¿dónde tú vives? Y la persona te diga, no, yo no sé. O ¿cuál es tu nombre? Ay, se me olvidó. O quién es tu padre. O quién es tu padre. Es importante saber. Y a mí me agrada mucho cuando yo me di cuenta, investigué acerca de qué significa Barrabás. En griego, Barrabás significa hijo de un padre. Amén. O sea, no era huérfano. Alguien, si tú estás en esta tierra porque tú tienes un padre. Ahora, lo que hay que ver la calidad de ese padre que tiene. Así es. La crianza que te dio y cómo fue la enseñanza y la relación entre tú y él. Desde ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el carácter también del hijo. Y a través de esto, cuando nosotros como creyentes también conocemos quién es nuestro padre y las cosas que tenemos por privilegio, por cuanto somos hijos de él, yo creo que estamos más enriquecidos del conocimiento del mismo. Amén, amén. Y que, como dice hermano, aquel viejo refrán dominicano, de tal palo tal astilla. Yo creo que la última vez que volvimos a ver, hace tiempo ya, en la Biblia por lo menos, el que alguien fuera semejante al maestro, fue allá en Antioquía, cuando se le llamó por primera vez a los discípulos de Cristo, se le llamó cristianos, porque se parecían a él, andaban como él y hablaban como él. Y algo que me llama mucho la atención es el hecho de que cuando estaba Pedro y Juan con el Sanedrín reunidos, porque Dios había sanado un cojo a través de ellos, y el Sanedrín quería pues obligarlos a ellos para que no predicasen más el evangelio en el nombre de Jesús. Y ellos tenían esa incógnita dentro y decían, pero ¿cómo es este hombre? Si este hombre lo que es un pescador, pero se nota que andaba con Jesús porque habla como él, se comporta como él, camina como él y hace las señales que él hizo. Entonces es necesario que entendamos esto, que debemos parecernos a nuestro Padre, debemos parecernos a nuestro Señor y Salvador. Y la única forma es nosotros teniendo una comunión con él íntima. Amén. Amén. Vamos a empezar, empecé la base orando. Amén. Entonces vamos a entrar a lo que es el tema principal, o sea, la lectura principal. Amén. Que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Vamos a leer ahí, luego comenzamos a desarrollar este tema tan exquisito. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. En el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Es un versículo muy poderoso que establece el principio como en esa relación entre padre e hijo, pero por medio de esa fe que nosotros tenemos a Jesucristo. Sabemos que cuando Jesús vino acá a la tierra, muchas personas todavía están esperando el Mesías, muchos no creyeron, otros pensaban que lo que él decía era herejía o que era un falso profeta. Sin embargo, aunque él vino para salvarnos a todos, aunque él vino con el objetivo de reconciliarnos a todos con el Padre, aunque él vino con el objetivo de que todos creyamos en él, sin embargo no todos lo hicieron. Pero hay un gran privilegio, Pastor Felipe, y es que a los que creen, a los que creyeron en él, le da potestad. Así es. Le da el poder o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Siempre he tenido este tipo de controversia con la gente cuando escucho, no, porque todos somos hijos de Dios. No es así. Lamentablemente no es así. Todos tenemos la oportunidad de serlo, pero no todos deciden serlo. O sea, usted tiene que tomar la decisión de ser hijos de Dios. Y este es el único lugar donde usted puede tomar la decisión. De hecho, claro, usted no eligió los padres carnales de los cuales iban a ser.
pero puede elegir el Padre espiritual del cual nacer. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Entiéndase, el gobierno de Satanás, del diablo, el Señor lo reprenda. Pero es así, la Biblia lo establece. Ahora bien, Él nos da la oportunidad a nosotros de ser hechos hijos de Dios. Por eso Cristo vino al mundo, dice la palabra, para reconciliar al mundo una vez más con Dios. Porque el apóstol Pablo nos dice, hermano Julio, en Efesios, que una vez éramos hijos de ira, mas ahora somos hijos de Dios por la reconciliación que Cristo hizo por medio de su sangre al morir en la cruz del Calvario y perdonar allí nuestros pecados. Por eso Cristo en la Santa Cena dice que su sangre es la que va a limpiar nuestros pecados, va a derramar su sangre para el perdón de pecados de muchos, dice la palabra de Dios. O sea, la única forma es Cristo Jesús, es la puerta, ese es el camino para nosotros ser hijos de Dios. Hubo una palabra que Jesús dijo confrontando a los fariseos de aquello entonces, aquellos religiosos, y Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, Amén. porque la obra de Él hacen. Amén. Entonces fue chocante esa palabra. De hecho, cuando uno le dice una palabra así a una persona, eso es un golpe fuerte, porque ellos entienden que es una palabra muy radical, muy fuerte. Pero sin embargo Jesús ahí estableció un principio muy poderoso, y es que cuando la obra que tú realizas, como tú conduces, es lo que describe realmente cuál es el Padre tuyo. Por eso decía ahorita que es muy importante que nosotros como hijos de Dios mostremos esos rasgos que nos hacen identificar como hijos de Dios, porque es imposible que alguien que hable mentira, que alguien que robe, que cometa pecado deliberadamente, pues diga que es hijo de Dios. Eso es como quitarle, ¿verdad?, el valor que amerita el nombre de Dios, y es coger el nombre de Dios en vano. Amén, por eso la Biblia dice que es radical. En uno de los mandamientos dice que no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero nuestras obras dicen lo contrario, estamos cogiendo el nombre de Dios en vano. Un hijo de Dios, claro está, tiene que mostrar las evidencias por medio de sus obras. Como dice el libro de Mateo capítulo 7, verso 16. Dice que por su fruto lo conoceréis. Es imposible que tú digas que tú perteneces a la vid del Señor, a la vid, y que en vez de ser uva, tú seas una manzana. Amén. Entonces es importante que las obras tuyas hablen por sí solas de quién eres hijo verdaderamente. Hay personas que cuando ven a un hijo muy educado dicen: el padre de ese muchacho tiene que ser educado. Y cuando lo ven también con mucho rasgo, forma, quizás a veces hay muchos que dicen: mira, tiene la nariz de su padre, los ojos. La verdadera identidad que renace en nosotros cuando aceptamos a Jesús nos trae a la verdadera imagen que en el principio Dios hizo al hombre. Dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios, que fue lo que Satanás quitó. Amén, es así. De hecho, hermano, y retomando lo que usted estaba diciendo sobre el asunto de cuando vemos a alguien, el mismo Jesús dijo: si no me creen a mí, crean a las obras que hago. O sea, las obras que Él hacía testificaban del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, porque fueron las obras precisamente que hicieron cada uno de los profetas, incluyendo a Moisés, que estuvieron en aquel tiempo. Quizás no en la proporción ni la magnitud con la que Cristo lo hizo, pero sí estuvieron allí esas obras. Estuvo con Moisés abriendo el mar rojo en dos, estuvo tocando la roca y que la roca brotase agua, estuvo convirtiendo el agua amarga en agua dulce. O sea, estuvieron allí las señales con los profetas. Elías hizo descender fuego del cielo. Eliseo profetizó el nacimiento de un niño y también revivió a ese niño por el poder del Espíritu Santo que moraba en él. O sea, esas señales seguían a los profetas porque el Espíritu de Dios venía sobre los profetas. Y Jesús dice: ok, no me creen a lo que yo digo, pero crean a las obras, entonces, que testifican de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy el Cristo, de que soy el escogido, de que soy el enviado. Y usted tocaba un tema ahí muy importante, en la parte donde hablabas de que Satanás quitó precisamente la imagen que teníamos, y era el texto base para el coloquio que tenemos en esta tarde, que tenía, y es el verso 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y voy a hacer hincapié en ese punto, hermano Julio, porque viene de la mano con el tema que se trató el jueves pasado, que es la ideología de género, donde se habla precisamente el Señor de que varón y hembra los creó. No creó un tercer género, no creó un cuarto ni un quinto, ni una especie diferente a la humana en el género humano, sino que creó varón y hembra, y ese fue el propósito precisamente que Dios tenía. Entonces dice aquí que Él lo creó a su imagen y a su semejanza. El hombre, lamentablemente, con el pecado empezó a degradarse a sí mismo, y empezó a degradar, hermano Julio, lo que es la imagen y la semejanza de Dios
en su vida. Amén. Así es, cuando hablamos de que somos hijos de Dios, eso significa también que tenemos que poseer los atributos que Dios posee. Así es. Porque va de la mano con lo que son las obras y también la imagen de Dios en nuestra vida. Y cuando describimos cuáles son los atributos de Dios, son muchos. Yo creo que no daría el tiempo hoy para describirlo, pero sin embargo, dentro de ello está el amor. Amén. Está la misericordia, está la paciencia, la compasión. Y yo creo que uno importante que nunca debe de dejarse mencionar, que es el poder. Amén. Una de las cualidades principales que Dios posee. Yo creo que cada hijo de Él tiene que tener también estas cualidades que son las que te van a mostrar y van a ser evidentes que tú eres hijo de Dios. Porque es imposible, Pastor Felipe, que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a diferentes personas y le digamos y nos digan en nombre de quién, porque le pasó a los discípulos. Sí, le decían, en nombre de quién ustedes vienen. Amén. Y cuando le preguntan eso, ellos dicen, en nombre de aquel que vosotros crucificaron y mataron y fue colgado en el madero. Amén. ¿Qué pasa? Eso le hizo a ellos, cada vez que Jesús decía eso le hacía como hacer una retrospección en ellos, dentro de ellos, y ver realmente qué clase de culpa había en ellos al tocar al maestro. Pero también nos da a entender esto, que ese poder que nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar, que es que hace evidente que realmente somos hijos de Dios, que realmente poseemos esos atributos. En la Biblia hay un capítulo, y quiero entrar en este ámbito, porque es muy importante. Tú sabes que en el capítulo, en el libro de Hechos, ahí vimos los hijos de Sebas. Amén. Ahí es muy importante. Sí, los exorcistas. Vimos que en un momento ellos quisieron echar fuera demonios, dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Ellos comenzaron a hacer exorcismo. Y el principado del demonio que había dentro de aquella persona, dice que brincó encima de ellos y comenzó a darle de tal modo que hasta la ropa. Y una palabra clave que ellos dijeron fue: nosotros conocemos al Dios que predica a Pablo y conocemos a Pablo. ¿Y tú quién eres? Entonces, cuando nosotros nos preguntan en nombre de quién tú vienes, ¿cuál sería la palabra o cuál sería la imagen que nosotros debemos presentar? Porque es imposible que usted diga, vengo en nombre del Señor y soy hijo de Dios, y que no tenga ni los atributos de Dios, ni mucho menos la imagen. Amén, es así. Mira, hay un tema muy importante en torno a eso que tú estás hablando. En el libro Bienvenido Espíritu Santo, el pastor Benny Hinn dice lo siguiente. Él estuvo en una ocasión en Ontario, Canadá, predicando. Unos sacerdotes católicos le habían invitado. Y él fue allí a predicar la palabra de Dios. Cuando empieza a hablar, dice que Dios, que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús transforma, que Jesús cambia. Y dice él en ese libro que empezó a acercársele una familia. Un hombre que estaba cojo, y una pequeña niña y una mujer. Y él dice que él dijo en ese momento, gracias Espíritu Santo, porque esta gente viene a entregarte su vida a ti. Y cuando llegaron a la plataforma, nadie los detuvo, subieron allí. Y el Señor le dijo, mira, yo tengo 25 años de edad. Tú estás hablando de un Jesús que sana, de un Jesús que cambia, de un Jesús que transforma, de un Jesús que liberta. Si eso es verdad, el Jesús que tú estás predicando, mira, yo estoy cojo de este lado de la pierna desde que nací. Mi hija tiene un eczema que le está matando, estaba brotando la piel, hermano, y brotaba sangre de su piel. Y su esposa tenía un cáncer terminal. Si es cierto eso que tú estás diciendo, demuéstralo. Y él, ¿tú sabes lo que dijo? Él dijo, bueno, Señor, habló con el Señor. Dijo, bueno, Espíritu Santo, yo estoy predicando tu palabra, demuéstralo tú. Y dice él que él se arrodilló, e invitó a los sacerdotes a orar, le dijo, arrodíllense aquí conmigo en el altar y vamos a orar. Cerró sus ojos y empezó a orar y ora y ora, y mientras oraba, él dice, no quiero abrir mis ojos hasta que algo pase. Y él sintió que algo cayó y dije, ¡pof, pof, pof! Cuando abrió los ojos, ahí estaban ellos bajo el poder del Espíritu Santo tocados. O sea, aquel hombre quería que les demostrasen si de verdad lo que se predicaba era cierto. Si Jesús sanaba, si Jesús transformaba y si Jesús libertaba. Y Benny Hinn no iba a hacer nada él como hombre. Clamó al que todo lo puede. Y ciertamente Dios tiene un compromiso con nosotros cuando nosotros le hemos creído y predicamos su palabra. Su palabra, no la nuestra, la de él. Y es mostrar las señales y las evidencias de que el Cristo que nosotros predicamos está vivo y que es real en la vida de aquellos que le conocemos. Y para la gloria de Dios, mi hermano, mire, el hombre cuando se levanta, que viene en sí, ve la piel de la joven nuevecita, la de la niña, limpia la piel. La mujer dice, sentí un fuego, o sea, fui sanada en ese momento. Y cuando él empezó a caminar, dice, ¡wow! Puedo caminar. Y empezó a correr por todo el lugar allí. Y la gloria sea para Dios. Mire, nosotros hemos visto señales de este tipo también, cáncer yéndose, o sea, la gloria de Dios debe ser manifiesta en sus hijos. Y me voy con usted en ese asunto, porque en Hechos 1:8, el Señor Jesucristo dijo, y recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es. Quiero abrir un paréntesis en esto porque mire, a veces yo escucho personas decir, diciendo, hay que hacer morir el yo. ¿Sabes? Porque me llama, yo como que siempre le presto atención a eso. Hacer morir el yo. Y cuando nosotros ponemos en renglón los pronombres personales, fíjate eso, fíjese esto, dice yo en primera persona, que es la primera persona del singular, ¿verdad? Él, nosotros, vosotros y ellos. Cuando tú haces morir el yo, ¿qué está haciendo? Hace morir la primera persona que está ahí. Hace morir la primera persona que eres tú. Exacto. Ahora bien, en el ámbito espiritual, que yo creo que es, en ese ámbito se le debe dar ese matiz de hacer morir el yo, porque se supone que si tú quitas el yo en el ámbito espiritual, ¿quién queda? Él. Entonces ahí yo creo que tiene importancia, porque tú le estás dando el primer lugar a Dios. Ahora, en convivencia con el ser humano, cuando tú quitas el yo, ¿sabes qué tú estás diciendo? Tú estás quitando tu identidad. Entonces a veces yo, cuando escucho esto de muchas personas que hay que matar el yo estoy diciendo hay personas que por eso están perdiendo la identidad. Y hay personas que muchas veces no saben ni siquiera quién son en Dios. No se descubren. Cuando usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el Señor se refirió a yo soy. Amén. ¿Cuánta cosa no se despliega de ese yo soy? Pero aparte de eso, en el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús decía yo soy, había un poder que se movía. Tanto así que cuando él lo fueron a apresar y él dijo yo soy, dice la Biblia que todos cayeron en tierra como muertos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros no morimos o quitamos esa identidad de lo que somos en Dios, también hay algo. Si usted pierde el orgullo de quien es en Dios, ¿qué va a pasar también? Pierde identidad, porque usted tiene que sentirse orgulloso de ser hijo de Dios. Yo creo que si debe de haber orgullo en nosotros, tiene que ser ese. Yo soy hijo de Dios, yo no pertenezco a esta tierra y tenemos que andar erguidos, no mirando al otro por encima de los hombros, ni menospreciando al otro, porque la Biblia dice que estimemos a nuestro hermano como superior a sí mismo. Que eso lo hizo Jesús, que se humilló hasta lo sumo. Y se humilló para engrandecernos nosotros y para sentarnos en lugares celestiales. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 3, que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. ¿Qué significa eso? A nadie nunca la Biblia, si usted tiene un ministerio de pastor, nunca la Biblia te va a corregir que tú pienses como pastor. Nunca la Biblia le va a corregir al profeta que piense y actúe como profeta. Nunca la Biblia le va a corregir al evangelista que piense y actúe como evangelista. De hecho, las obras que tú demuestras son las que hablan realmente quién tú eres y de quién procedes. Entonces yo creo que a veces, quitando de la forma que mucha gente dice que hay que matar el yo creo que le ha bajado la autoestima y le ha quitado la autoestima a mucha gente para que no entiendan realmente quiénes son en Dios. Y que cuando tú uses el término yo en el ámbito superlativo, sea para engrandecer a Dios en ti, porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que emana de nosotros, es Dios que lo hace. Y ese tiene que ser el pensamiento y el origen de todas las obras que nosotros manifestamos. Pero es importante que nosotros estemos conscientes de quién somos en Dios, hacia dónde vamos, y que tengamos una meta trazada de hacia dónde llegaremos. Creo que eso es importante, Pastor Felipe. Sí. Mira, retomando eso, digo, yo estaba pensando aquí, bueno, hasta yo voy a tener que arrepentirme. Aleluya. Ciertamente, yo soy de hecho de los que predico que hay que matar al yo. Ahora, cuando hablo de matar al yo, hermano Julio, ¿a qué nos referimos nosotros, por ejemplo, en el altar cuando hablamos de eso? Al yo carnal, al yo en la carne, realmente, porque es aquel que promueve el ego. De hecho, por eso el apóstol Pablo dice que ha crucificado, está juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué crucifica uno en la cruz? Uno crucifica la carne. Porque los que andan conforme al Espíritu, estos son los hijos de Dios. Que sí. Amén. Entonces, sí, tomándole la parte que usted le dice, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que usted es en Dios es realmente lo que nosotros somos. Y yo soy de lo que digo, sin el Espíritu Santo no hay ministerio, no hay ser humano, no hay nada. O sea, somos un ente vacío que camina o existe en esta tierra por la misericordia hasta el momento que tengamos que partir. Ahora, cuando estamos en Cristo, cuando conocemos nuestra identidad en Él, podemos andar en su poder, podemos andar en su autoridad y podemos andar en su santidad, que no debemos dejarla de lado, porque mucha gente dice, ando en el poder del Espíritu, pero ando en la fornicación de la carne. Así. Y hay historias bíblicas que muestran eso, porque Sansón andaba en el poder de Dios, sí, en el poder del Espíritu, pero se acostaba con una prostituta en la primera instancia. Luego se acostó con Dalila,
una mujer que no era de su entorno, que no era de su grupo, no era de su clase, y eso estaba prohibido por la ley de Moisés. Entonces, todas esas cosas vemos que anduvieron en el poder del Espíritu, pero no eran gente que agradaban a Dios. O sea, usted puede andar en el don de Dios, en el poder de Dios, y no estar bajo la dirección del Espíritu Santo, sí, que eso es complicado. Entonces, ese yo, hay que matarlo. Hay que matarlo, claro que sí. Por eso le presenté los dos ámbitos, el ámbito espiritual, pero el ámbito en convivencia con el ser humano, porque es importante conocer esto. Mire algo, en un momento yo le pedí al Señor, le decía, Señor, yo necesito esto y yo necesito aquello. Y yo me acuerdo, el Señor me dio un mensaje que yo lo prediqué en diferentes lugares, que en base a la palabra que el Señor me dio, que era que todo lo que tú necesitas o me estás pidiendo ya está en ti. Amén. Y el Señor me dio la cita del primer milagro que Él hizo, que convirtió el agua en vino. Y yo comencé a indagar en la Biblia, me di cuenta que los judíos tenían un rito, ¿verdad? Que ellos mataban una vaca fuera de la ciudad y la ceniza la echaban dentro de un recipiente y esa ceniza le echaban agua. Y cuando alguno de ellos pecaba, iba y se lavaba la mano o le untaba el mueble que ellos le ponían en la mano, porque antes el que le ponía la mano a algo muerto quedaba inmundo, o el que cometía pecado. Entonces esa agua se utilizaba para purificación. Si usted se fija, cuando Jesús llega a esa boda, allí habían 6 cántaros que simbolizan el hombre, número humano. Esos 6 cántaros dice que cabían 2 o 3 cántaros de agua en esos recipientes, 2 o 3 cántaros de agua. Parece ser que siempre le echaban 2 o 3, nunca lo llenaban hasta arriba, nunca le echaban lo suficiente como para que durara más tiempo. Entonces cuando Jesús llega, que va a hacer el milagro, lo primero que Jesús dice, échenle agua. ¿Y hasta dónde la llenaron? Dice la Biblia, hasta arriba. Así es. Estoy mencionando esto porque es importante que nosotros conozcamos nuestra identidad. Porque a veces hay gente que están pidiéndole a Dios por cosas, están clamándole a Dios por cosas. De hecho, quieren que Dios lo use. Y hay un poder dentro de ellos que es lo que lo está inquietando. Es lo que lo está moviendo cada día, que no te deja tranquilo, que te hace entender que hay algo más allá, que hay algo que tú tienes que manifestar más poderoso. Y cuando Dios me da eso, me dice, todo lo que tú me estás pidiendo ahora mismo, ya tú lo tienes. Porque ese milagro que Jesús hizo simboliza tu vida espiritual. Dios te llenó hasta arriba. Dios nunca hace nada media. Así es. Siempre cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos entender? De que si Dios nos llamó, también nos capacitó, como dice la palabra, y nos dio todo lo que necesitamos y preparó todo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya, creada para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Mira, hay algo que quiero resaltar antes de ir a comerciales. Y es que el problema de muchos de nosotros es que estamos buscando nuestra identidad en un evangelista, en un pastor que hemos súper ungido. Y uno dice, wow, yo quiero ser como ese hombre. Pero el deseo de Dios no es que tú seas como ese hombre. Tú fuiste formado, de hecho, a la imagen y la semejanza de Dios. Tú tienes que buscar parecerte a Dios. La palabra de Dios dice y establece claramente que el fin nuestro es parecernos o llegar a la plenitud de la estatura del Hijo de Dios, entiéndase, de Jesucristo. Nosotros debemos caminar como Él caminó y andar como Él anduvo. La palabra dice que debemos ser como Él. Y si le seguimos a Él, debemos parecernos a Él, hablar como Él, caminar como Él, enseñar como Él y manifestar los poderes, las señales que Él manifestó estando en este cuerpo carnal. Entonces, dejemos de buscar y andar escudriñando. No es que está mal, yo escucho muchísimos mensajes de pastores mega ungidos porque yo tengo que llenarme de aquel que tiene señales de Dios. Sí. No puedo buscar uno que esté frío y muerto para que me mate mi fe, diciendo que las cosas de Dios ya pasaron. No. Tengo que buscar gente que crea en lo que yo creo. Amén. Y yo creo en la Biblia. Y la Biblia dice que hay poder y que hay autoridad. Y yo he visto eso y seguiré viéndolo porque creo en un Dios poderoso. Amén. Así que vamos a unos cortos comerciales y cuando volvamos vamos a ir... vamos a abrir ese paréntesis que usted desató algo poderoso. Gloria a Dios. Vamos a los comerciales. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Volviendo al tema donde hablaba precisamente de que muchos predicadores o muchos ministros del altar buscamos parecernos a otro que nos ha llamado la atención o que nos ha cautivado alguna vez. Escuché en una ocasión decir al pastor Juan Carlos Harrigan, hermano Julio, que él, cuando Gille Ávila vino a República Dominicana, estuvo por San Pedro en una ocasión predicando, y Gille usaba una manga corta, recuerdo, con una corbata. Y cada vez que decía, gloria a Dios o aleluya, pasaban cosas poderosas en el ambiente, la gente se estremecía, el poder de Dios estaba allí, moviéndose poderosamente. Así que cuando Gille se fue, los jóvenes evangelistas de ese tiempo empezaron a usar manga corta con corbata y aparecen en el altar y decían, aleluya, gloria a Dios, pero no pasaba nada, no pasaba nada. Y algo que yo le he dicho siempre a la gente, cuando voy a predicar, de hecho, que me invitan a alguna iglesia, yo oro al Señor, le digo, Espíritu Santo, sube conmigo al altar, no me dejes subir solo. Y a veces yo voy en paz, tranquilito. De hecho, fui a una iglesia que me invitaron por ahí, y estando en el altar, desde que me paré dije, aleluya. La gente sintió la brisa del fuego de Dios. O sea, no es el estar imitando a nadie, es estar lleno de la unción de Cristo. Amén. Yo creo algo, y es que usted sabe que en la Biblia, claro está, nosotros tenemos que hacer copiar a nuestro Jesús. Si utilizamos el término copiar, es copiar a Jesús. Gloria a Dios. Pero aparte de eso, usted sabe que Pablo era un hombre de Dios que realmente luego que el evangelio lo alcanza, lo transformó, de tal modo que Pablo tuvo la gallardía de decir, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Y yo creo que nosotros que tenemos padres espirituales, ¿verdad? Así es. Que son gente que han desarrollado todos esos dones que nosotros tenemos. Aparte de eso, tienen las cualidades para que nosotros como hijos acatemos muchas enseñanzas. De hecho, hay cosas que uno, hasta de madre de ellos, que uno se le quedan. Pero es típico de un hijo que está siendo, o un discípulo que está siendo enseñado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la copia donde yo entro radicalmente? Es que hay lugares, ministro Felipe, por ejemplo, un banco, que usted lleve una copia de una cédula. Si usted lleva una copia de una cédula a hacer un retiro en un banco, hay posibilidad de que le digan que no. O yo creo que le dicen que no radicalmente. Y la mayoría de lugares, mayormente lugares sofisticados, lugares que cumplen con todo lo que tiene que ver con la ley y mantienen su orden, no aceptan copia. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con muchos creyentes, con muchas personas que han perdido la autenticidad? Así es. Que la trae consigo, aunque usted sea dependiente de lo que el maestro hizo y copiar lo que el maestro hizo, o tenga un padre espiritual, pero siempre tiene que haber ese accionar auténtico que va conectado directamente al Padre, y lo que el Señor te dice a ti, hace contigo, porque es imposible que Dios traiga algo nuevo al ambiente donde tú estás si tú haces lo mismo que todos hacen. Amén. O sea, para Dios hacer lo nuevo que Él ha establecido, va a traer en este tiempo a nuestras congregaciones, para Él hacer lo nuevo que hemos estado clamando al Señor, es importante que haya gente que también tengan autenticidad y que puedan ser guiados y movidos y usados por Dios en ese ámbito de no copia, de auténtico, para que entonces Dios comience a traer esa cosa, porque es que hay muchos jóvenes hoy en día, ministro, y por eso es que escasea mucho esa manifestación de Dios. Es imposible que lo que salga de usted no sea genuino. Así es. Y que tenga efecto. Usted tiene que hacer algo que primero, vuelvo y le repito, nazca de Dios, se introduzca en usted, que usted pueda transmitirlo. Pero si usted todo lo que dice el otro lo dice, amén, si todo lo que él hace el otro lo hace, mire, es imposible que usted, un predicador, que usted lo invite a su congregación y que usted conozca una figura, por ejemplo, como usted mencionaba, Juan Carlos Harrigan. Sabe que los hombres de Dios que tienen alcance son ejemplos para muchos. ¿Y qué pasa? Cuando usted de momento visualiza a esa persona, usted ya conoce hasta los ademanes, la muletilla que hace todo. Usted está pendiente, ya usted lo sabe. Así. Por ejemplo, Juan Carlos Harrigan hace mucho. Sí. Ministro, y yo he visto jóvenes que hacen lo mismo que hacen esos predicadores. Y no para bien, porque vuelvo y le repito, hay cosas que usted hace de su maestro que, mire, usted va a manifestar el poder de toda manera. Pero hacen lo mismo. Predican los mismos mensajes que ellos predican y no hay una esencia, varón, no hay una relación íntima con Dios que sea la que despliegue en ellos poder, autoridad, despliegue en ellos lo que son esas cosas que vienen directamente del Padre para con tu vida. Es importante que nosotros entendamos que una identidad, alguien que tiene identidad tiene que ser auténtico.
Aunque hayan personas, usted busca quizá en el internet su nombre y aparezcan miles de nombres. Pero sin embargo, usted tiene que ser diferente. Amén, así es. Usted tiene que ser diferente, aunque hagan muchos nombres. Usted tiene que actuar diferente. Su conducta tiene que ser diferente. Por eso yo digo que a mí nadie me confunda. Yo soy Julio Andrés Cabral y aunque haya muchos, no hay otro como yo. Amén. Tú sabes que yo hablo de eso. Mira, voy a retomar brevemente lo que usted estaba diciendo. Con el asunto del apóstol Pablo, cuando él dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿A qué está hablando Pablo? Pablo no está diciendo que predique como yo predique, no. Predica con la misma pasión que yo predico. Claro. Entrégate a Jesús como yo me he entregado. Muérete a yo como yo he muerto y resucita en Cristo como yo he resucitado. O sea, Pablo no está diciendo imita como yo he visto, imita como... No. Hay gente, de hecho, yo le digo a mi iglesia, y es algo que aprendí cuando estudiaba en el instituto, que el profesor decía, el pastor decía, que muchas veces decimos, no, yo no quiero que la iglesia sea como yo. Pero mentira, ciertamente uno quiere que la iglesia, Sí, si claro. usted es un buen pastor, si usted es un hombre de Dios, usted quiere que la iglesia se parezca a usted. Usted quiere que crezca como usted ha crecido, porque usted no está allí, al menos que lo hayan impuesto o lo hayan implantado, usted se haya autollamado pastor y no haya sido llamado por Dios. Usted quiere que sean como usted, si no es así. Si usted es un hombre llamado por Dios y respaldado por el Espíritu Santo, usted quiere que la gente lo siga, que la gente lo imite, que la gente crezca como usted ha crecido. Entonces, yo soy lo que digo a mi iglesia, imite a mí, lo que yo tengo de Dios. O sea, imite lo que usted ve de mí, de Dios en mí, en mi persona. Si usted ve que yo soy un hombre entregado, sea entregado. Si usted ve que yo soy un hombre servicial, sea servicial. Porque yo predico con el ejemplo. Y todas las excusas se las quito. Yo me levanto a cualquier hora a orar. Si hay que ir para cualquier sitio a pie, yo me voy. Si hay que mojarse para llegar a la iglesia, yo me mojo. O sea, yo le quito las excusas a mis hermanos. Precisamente para que no puedan decir, ay pastor, pero que usted no lo hace. No, conmigo no. A mí no me pueden decir eso. O sea, imítenme a mí entonces y dejen de imitar a otro. Y otra cosa, hermano querido, era que el pastor Edgar, mi pastor, en una ocasión, el pastor Edgar me preguntó, hablaba de eso precisamente, de que quién eres tú, o sea, hablándonos, haciendo una pregunta a la iglesia de que quién éramos nosotros. Y digo, bueno, yo soy alguien único e irrepetible, y lo que Dios puso en mí no lo puso en nadie más. Él me dio a mí algo especial, y ese algo especial, exactamente, es para yo obrar lo de Dios en la vida y en la iglesia que Él me va a entregar, porque siempre supe de parte de Dios que tenía algo que Él me había dado para dárselo a alguien más, porque lo que Dios te da es para el crecimiento de la iglesia. Amén. Finalmente, a mí me agrada mucho cuando Jesús se acerca, o sea, le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Aleluya. Es importante porque a veces usted está al lado de muchas personas, qué sé yo, hay gente que quizás nadie lo conoce, pero dentro de esa persona hay tanta esencia de Dios que posiblemente haya gente que todavía no lo conoce. Pero tú que me estás viendo en este momento, hoy esta palabra de la identidad, la verdadera identidad de un hijo de Dios, tiene que motivarte a que tú manifiestes lo que Dios ha puesto dentro de ti, porque es lo que te va a identificar como hijo de Dios, para que el que no te conoce todavía, no sepa lo que hay dentro de ti, tenga que decir verdaderamente de cualquier yagua vieja sale tremendo a la cara. Aleluya. Así que bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar. Amén. Aleluya. Cierra esos ojos, Padre. Te damos gracias, Señor, Dios, por este momento que tuvimos en tu presencia, hablando, mi Dios, de aprender a ser como tú, tener identidad espiritual. Padre, en esta hora levantamos nuestras manos al cielo y clamamos para que todo aquel que nos está viendo, todo aquel que va a escuchar o ver esta palabra en lo postrero, mi Dios, pueda crecer pareciéndose a ti y manifestar tu gloria, manifestar tu autoridad, manifestar tu poder, Señor, para que en todo tú seas glorificado, Jesucristo, en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves.